Roberto Sandoval acababa de destruir la dignidad de Carmen frente a todos los ejecutivos, llamándola incompetente y exigiéndole que saliera de su vista con su carrito de limpieza. Lo que el millonario arrogante no sabía era que esa mujer invisible había guardado durante 25 años un documento que en cuestión de minutos lo dejaría sin nada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 32 del edificio corporativo San Martín, iluminando el lujoso salón de juntas donde se celebraba la reunión anual de accionistas. Roberto Sandoval, con su traje italiano hecho a medida y su reloj suizo que costaba más que un auto de lujo, revisaba los documentos sobre la mesa de caoba mientras los demás ejecutivos tomaban sus lugares. A sus 48 años, Roberto había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios, y su opinión era solicitada en los círculos más exclusivos de la sociedad. Pero detrás de esa fachada de éxito brillante se escondía un hombre cuya arrogancia había crecido proporcionalmente a su cuenta bancaria. La sala se llenaba lentamente de ejecutivos impecablemente vestidos, cada uno cargando sus tabletas y teléfonos de última generación. Las conversaciones en voz baja sobre inversiones y proyecciones financieras creaban un murmullo constante que Roberto disfrutaba. Este era su reino, su dominio absoluto. Había construido todo esto desde cero, o al menos eso era lo que le gustaba proclamar en cada entrevista. La verdad, como suele suceder con muchas historias de éxito, era considerablemente más complicada, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. El poder tiene una forma peculiar de reescribir la historia, y Roberto Sandoval había ejercido ese poder con mano firme durante las últimas 2 décadas. En ese momento, la puerta del salón se abrió y entró Carmen Valdivia. Con sus 53 años, Carmen había trabajado como empleada de limpieza en el edificio durante los últimos 15 años. Su uniforme azul claro estaba impecable, a pesar de las horas que llevaba trabajando esa mañana. Su rostro mostraba las líneas del tiempo y el cansancio, pero sus ojos conservaban una dignidad inquebrantable. Llevaba en las manos su carrito de limpieza y una pequeña bolsa con sus pertenencias personales. Había recibido instrucciones específicas de limpiar el salón de juntas antes de que terminara el receso matutino, y ella siempre cumplía con sus responsabilidades, sin importar las circunstancias. Roberto levantó la vista cuando escuchó el sonido de las ruedas del carrito sobre el piso de mármol. Su expresión, que momentos antes mostraba satisfacción, se transformó inmediatamente en una máscara de irritación. Carmen, consciente de la tensión que su presencia había generado, se apresuró a dirigirse discretamente hacia la esquina del salón, donde había una pequeña mancha en el cristal de uno de los ventanales. Había aprendido a lo largo de los años a hacerse invisible, a realizar su trabajo sin molestar a los importantes ejecutivos que consideraban que personas como ella no merecían ni siquiera un saludo cortés. Pero ese día sería diferente. Ese día, algo en el aire presagiaba un cambio inevitable. Carmen sintió un nudo en el estómago mientras limpiaba meticulosamente el cristal, tratando de ignorar las miradas de algunos de los presentes. Conocía muy bien a Roberto Sandoval. Lo había visto durante años comportarse como si el mundo entero le debiera reverencia. Había escuchado cómo hablaba despectivamente de sus empleados cuando creía que nadie lo escuchaba. Había sido testigo silencioso de su crueldad disfrazada de franqueza, de su arrogancia envuelta en éxito empresarial. ¿Qué hace esta mujer aquí? La voz de Roberto cortó el aire como un látigo.
Su tono no era de curiosidad genuina, sino de indignación mal disimulada. Los ejecutivos dejaron de hablar instantáneamente y todas las miradas se dirigieron hacia Carmen. Ella sintió cómo el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Señor Sandoval, estoy terminando de limpiar antes de que comiencen con la reunión», respondió ella con voz tranquila pero firme. Roberto se levantó de su asiento, su presencia dominante llenando el espacio. «Ah, sí. ¿Y acaso le parece apropiado interrumpir una reunión de esta importancia para limpiar un poco de polvo?», preguntó con sarcasmo evidente. Carmen guardó silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación, pero Roberto no había terminado. Caminó hacia ella con pasos deliberados, consciente de que todos los ojos estaban sobre él. «Esta es precisamente la clase de incompetencia que no puedo tolerar en mi empresa», dijo dirigiéndose a los demás ejecutivos como si Carmen no estuviera presente. «Miren esto, tenemos una reunión crucial, una reunión que podría definir el futuro de millones en inversiones, y esta mujer decide que es el momento perfecto para venir con su carrito y sus trapos». Las risas nerviosas de algunos ejecutivos resonaron en la sala. Carmen apretó el trapo en su mano, sus nudillos blanqueándose por la presión. «Disculpe, señor», comenzó a decir, pero Roberto la interrumpió con un gesto brusco de su mano. «No, no me disculpe, simplemente haga su trabajo y déjenos hacer el nuestro. Y la próxima vez, tenga la decencia de verificar si la sala está ocupada antes de entrar como si fuera su propia casa». Carmen sintió la humillación quemar su pecho, pero algo más también comenzó a crecer en su interior. Era una mezcla de ira contenida y determinación. Durante 15 años había soportado este tipo de tratos. Durante 15 años había permanecido en silencio, había agachado la cabeza, había aceptado ser invisible. Pero hoy, mientras sostenía ese trapo en sus manos y sentía el peso de todas esas miradas sobre ella, algo cambió profundamente en su interior. Lentamente, Carmen dejó el trapo sobre su carrito. Con movimientos medidos, abrió la pequeña bolsa que llevaba consigo. De ella extrajo un sobre manila, ligeramente desgastado por el tiempo, pero cuidadosamente preservado. El silencio en la sala se volvió denso, expectante. Roberto la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén, preguntándose qué podría tener esa mujer insignificante en ese sobre que parecía considerar tan importante. Los otros ejecutivos intercambiaban miradas confundidas, sin saber si debían intervenir o simplemente observar cómo se desarrollaba esta escena inusual. Carmen sostuvo el sobre contra su pecho por un momento, como si reuniera fuerzas. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado dolor y humillación, ahora brillaban con una determinación férrea. «Señor Sandoval», dijo con voz clara que resonó en cada rincón del salón, «creo que hay algo que usted y todos los presentes deberían saber. Algo que he guardado durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Y ese momento, créame, ha llegado finalmente». Roberto soltó una carcajada que sonó hueca en el salón de juntas. «Oh, por favor, esto se pone mejor», dijo dirigiéndose a sus colegas con una sonrisa burlona. «La señora de la limpieza tiene algo importante que decirnos. Quizás sea su renuncia, esperemos que sí». Varios ejecutivos rieron por compromiso, aunque algunos permanecieron en silencio, visiblemente incómodos con la escena que se desarrollaba ante ellos. Carmen no se inmutó. Había anticipado esta reacción. Conocía a Roberto lo suficiente como para saber que su primera respuesta siempre sería la burla, el desprecio. Era su forma de mantener el control, de establecer su dominio sobre cualquier situación que amenazara su autoridad. Con movimientos deliberados, Carmen extrajo del sobre un documento oficial.
El papel tenía el membrete inconfundible de una firma legal prestigiosa y varios sellos oficiales que brillaban bajo las luces del salón. Lo sostuvo en alto, lo suficiente para que todos pudieran verlo, pero no leerlo desde la distancia. La sonrisa de Roberto comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una expresión de confusión y un asomo de preocupación que intentaba ocultar sin mucho éxito. «¿Qué es eso?», preguntó con voz que intentaba sonar desinteresada, pero que traicionaba su nerviosismo creciente. «Este documento, señor Sandoval», respondió Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Es algo que debería haberle mostrado hace muchos años. Pero permítame explicarle primero cómo llegó a mis manos. Hace 25 años, yo no era una empleada de limpieza. Era secretaria ejecutiva en Industrias Sandoval, la empresa que su padre fundó. La mención de su padre hizo que Roberto se tensara visiblemente. Trabajé directamente para don Augusto Sandoval durante 10 años, continuó Carmen. Era un hombre bueno, honesto, muy diferente a lo que usted se ha convertido. El silencio en la sala era absoluto. Incluso aquellos ejecutivos que momentos antes habían reído ante las burlas de Roberto, ahora escuchaban con atención casi dolorosa. Carmen continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Su padre me despidió hace 25 años, no porque yo hubiera cometido algún error, sino porque descubrí algo que él no quería que nadie supiera. Algo relacionado con usted, señor Sandoval. Roberto se acercó a ella, su rostro enrojecido. «Está mintiendo», gruñó. «Mi padre jamás haría algo deshonesto». Carmen lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Tiene razón, su padre no hizo nada deshonesto. Usted sí». El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa en el salón. Roberto abrió la boca para protestar, pero Carmen continuó antes de que pudiera interrumpirla. «Cuando usted tenía 23 años, recién salido de la universidad con su título comprado más que ganado, su padre le dio la oportunidad de manejar una división pequeña de la empresa, un proyecto piloto para demostrar si estaba listo para mayores responsabilidades». Carmen hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «En 6 meses usted casi destruyó esa división. Malas decisiones, inversiones desastrosas, contratos ruinosos. Pero lo peor no fue su incompetencia, señor Sandoval. Lo peor fue cómo intentó ocultarla». Roberto retrocedió un paso, su rostro perdiendo color rápidamente. Varios ejecutivos se habían levantado de sus asientos, acercándose para escuchar mejor. «Usted falsificó reportes financieros», continuó Carmen. «Creó documentos fraudulentos para ocultar las pérdidas. Y cuando su padre comenzó a sospechar, culpó a otros empleados. 3 personas perdieron sus trabajos por sus mentiras. Una de ellas era mi esposo». La voz de Carmen se quebró ligeramente al mencionar a su esposo, pero se recuperó rápidamente. «Mi esposo, Ernesto Valdivia, era el contador de esa división, un hombre honesto que jamás había cometido una irregularidad en su vida, pero usted lo acusó de malversación de fondos. Eso es ridículo», logró decir Roberto, aunque su voz carecía de convicción. «No tiene ninguna prueba». Carmen sonrió tristemente. «Su padre sí tenía pruebas, señor Sandoval. Don Augusto era meticuloso. Cuando empezó a investigar las discrepancias, descubrió todo: los documentos falsos, las firmas falsificadas, las transferencias inexplicables, y supo que había sido usted». Roberto negó con la cabeza violentamente. «Si eso fuera cierto, mi padre me habría enfrentado, me habría castigado. Él era así de estricto». Carmen asintió lentamente. «Tiene razón, él quería hacerlo. Lo vi llorar en su oficina la noche que descubrió la verdad. Un hombre de 70 años llorando porque su único hijo había resultado ser un fraude». El silencio en la sala era ensordecedor.
Todos los ojos iban de Carmen a Roberto, esperando, conteniendo la respiración. Pero su padre también lo amaba, continuó Carmen, y ese amor lo llevó a tomar una decisión que lo atormentó hasta su muerte. Decidió encubrir todo. Pagó de su propio bolsillo las pérdidas que usted había causado. Destruyó la evidencia. Despidió a los 3 empleados inocentes con generosas indemnizaciones y cartas de recomendación impecables, esperando que eso aliviara su culpa. Y a mí, que había descubierto todo por accidente al organizar sus archivos, me ofreció un acuerdo. Carmen sostuvo el documento en alto nuevamente. Don Augusto me dio una carta, firmada por él y notariada, explicando toda la verdad. Me pidió que la guardara, que no la revelara mientras él viviera. A cambio, me aseguró que si algún día usted, señor Sandoval, se convertía en el tipo de hombre que él temía que se convertiría, yo tendría el derecho de revelar la verdad. También me consiguió este trabajo de limpieza en este edificio años después, cuando yo lo necesitaba desesperadamente. Irónicamente, trabajar aquí me permitió observarlo de cerca durante todos estos años, ver en qué se había convertido. Roberto intentó arrebatar el documento de las manos de Carmen, pero ella lo apartó rápidamente. Uno de los ejecutivos, un hombre mayor llamado Héctor Fuentes, que había trabajado con el padre de Roberto, se acercó. «Déjeme ver eso, señora Valdivia», dijo con voz grave. Carmen le entregó el documento. Héctor lo leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Reconozco esta firma», dijo finalmente. «Es auténtica». Don Augusto me consultó sobre aspectos legales de esto hace muchos años, aunque nunca me dio detalles completos. Ahora entiendo por qué. Roberto se dejó caer en su silla, el mundo derrumbándose a su alrededor. «Todo lo que he construido», susurró. «No, señor Sandoval», respondió Carmen con firmeza. «Todo lo que su padre construyó y usted heredó basándose en una mentira». Héctor Fuentes, el ejecutivo de mayor edad en la sala, pasó el documento a otros miembros de la junta directiva. Cada rostro que lo leía mostraba la misma progresión de emociones: incredulidad inicial, seguida de comprensión gradual y finalmente indignación. Roberto permanecía hundido en su silla, su arrogancia evaporada como rocío bajo el sol matutino. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Carmen, de pie junto a su carrito de limpieza, observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Había cargado este secreto durante 25 años y ahora finalmente se sentía libre. Una de las ejecutivas más jóvenes, Mariana Cortés, se puso de pie. Su expresión era de genuina confusión y preocupación. «Señora Valdivia», preguntó con voz temblorosa, «si usted sabía todo esto desde hace tanto tiempo, ¿por qué esperó hasta ahora para revelarlo? ¿Por qué no lo hizo público cuando el padre de Roberto aún vivía?» Carmen suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. «Porque le di mi palabra a don Augusto», respondió con voz suave pero firme. «Él me suplicó que no revelara nada mientras viviera. Dijo que la vergüenza lo mataría, que prefería morir creyendo que su hijo aún tenía oportunidad de redimirse y convertirse en el hombre que él esperaba». Roberto levantó la vista bruscamente, sus ojos enrojecidos. «Mi padre murió hace 3 años», dijo con voz ronca. «¿Por qué no dijiste nada entonces?» Carmen lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Porque decidí darle una oportunidad, señor Sandoval, una oportunidad que su padre hubiera querido que tuviera. Observé cómo manejaba la empresa después de su muerte. Esperé deseando ver, aunque fuera un atisbo del hombre bueno que su padre fue. Esperé ver humildad, honestidad, compasión por quienes trabajan para usted. Pero en lugar de eso, la pausa fue deliberada y cargada de significado. Lo vi convertirse exactamente en lo que su padre temía».
Los murmullos en la sala comenzaron a crecer en volumen. Los ejecutivos formaban pequeños grupos, discutiendo en voz baja lo que acababan de presenciar. Roberto intentó ponerse de pie, recuperar algo de su compostura, pero sus piernas parecían negarse a sostenerlo. Héctor Fuentes se acercó a él, su rostro mostrando una mezcla de decepción y algo que parecía lástima. «Roberto», dijo en voz baja pero audible, «creo que todos necesitamos un momento para procesar esto. Sugiero que suspendamos la reunión». Roberto lo miró con ojos suplicantes. «Héctor, tú conociste a mi padre. Sabes que él habría querido que continuáramos con la empresa, que no dejáramos que esto la destruyera». Héctor negó con la cabeza lentamente. «Tu padre habría querido la verdad, Roberto, y la verdad es que construiste tu imperio sobre cimientos falsos. No solo engañaste a los demás, te engañaste a ti mismo». Carmen observaba el intercambio en silencio, consciente de que su revelación había desencadenado algo que no podía detenerse. Otro ejecutivo, Javier Mendoza, un hombre conocido por su pragmatismo, intervino. «Necesitamos verificar toda esta información», dijo dirigiéndose al grupo. «Si lo que la señora Valdivia dice es cierto, y ese documento es auténtico, las implicaciones legales y financieras son enormes. Podría haber demandas, investigaciones, no solo sobre los eventos de hace 25 años, sino sobre todo lo que ha sucedido desde entonces». Roberto finalmente logró ponerse de pie, aferrándose al borde de la mesa. «Esto es una conspiración», dijo con voz desesperada. «Ella está tratando de destruirme por venganza, porque su esposo fue despedido hace décadas». Carmen lo miró con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Roberto. «Mi esposo no fue despedido, señor Sandoval. Él renunció después de que usted lo acusara falsamente. Renunció porque su honor no le permitía quedarse en una empresa donde era visto como un ladrón. Y ¿sabe qué fue lo peor? Su voz se quebró ligeramente. Nunca pudo conseguir otro trabajo en el sector financiero. Su reputación quedó arruinada. Murió hace 10 años, creyendo que había fallado como profesional, sin saber que era inocente de todo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones complejas. Mariana Cortés se acercó a Carmen y suavemente tocó su brazo. «Lo siento mucho, señora Valdivia», dijo con sinceridad. «No puedo imaginar lo que ha soportado todos estos años». Carmen asintió agradecida. «He limpiado estos pisos durante 15 años», dijo mirando alrededor de la sala. «He escuchado conversaciones que se suponía no debía escuchar. He visto cómo se tratan unos a otros cuando creen que nadie importante está mirando. Y cada día, cada vez que el señor Sandoval pasaba junto a mí sin siquiera reconocer mi existencia, me preguntaba si había hecho lo correcto al mantener el secreto». Roberto dio un paso hacia ella, su rostro una máscara de rabia y desesperación. «Tú no tienes derecho», comenzó a decir, pero Héctor lo interrumpió. «Siéntate, Roberto. Carmen tiene todo el derecho. Tu padre le dio ese derecho hace 25 años. Ahora tenemos que decidir qué hacer con esta información». Otro miembro de la Junta, Patricia Ruiz, tomó la palabra. «Propongo que formemos un comité especial para investigar estas acusaciones a fondo. Necesitamos revisar todos los registros disponibles, hablar con cualquiera que pueda tener información relevante y determinar el alcance real de lo que sucedió». Los otros ejecutivos comenzaron a asentir, la idea ganando tracción rápidamente. Roberto los miraba con horror creciente, viendo cómo el control de su empresa, de su vida, se le escapaba de las manos. «No pueden hacer esto», protestó débilmente. «Soy el presidente de esta empresa, soy el dueño mayoritario». Javier Mendoza sacó su tableta y comenzó a revisar documentos. «Técnicamente, Roberto,
Los accionistas tienen el poder de iniciar una investigación interna, y dado lo que acabamos de escuchar, sería irresponsable de nuestra parte no hacerlo. Además, si hay evidencia de fraude, aunque sea de hace décadas, podría afectar la legitimidad de muchas decisiones corporativas posteriores. Carmen recogió el documento de manos de Héctor, guardándolo cuidadosamente en su sobre. «Solo quiero que sepan una cosa más», dijo dirigiéndose a todos los presentes. «No hice esto por venganza. Lo hice porque esta mañana, cuando el señor Sandoval me humilló frente a todos ustedes, me di cuenta de que si yo no hablaba, su comportamiento nunca cambiaría. Seguiría tratando a las personas como si fueran desechables, como si su dinero y su posición le dieran derecho a pisotear la dignidad de los demás. Y me di cuenta de que don Augusto, donde sea que esté, me perdonaría por romper mi promesa si eso significaba impedir que su hijo continuara por ese camino». La tarde caía sobre la ciudad cuando la reunión finalmente se suspendió. Los ejecutivos salían del salón en grupos pequeños, sus conversaciones urgentes y preocupadas resonando en los pasillos del edificio. Roberto permanecía sentado en su silla, inmóvil, mirando al vacío mientras el peso de las consecuencias comenzaba a asentarse sobre sus hombros. Carmen había recogido su carrito de limpieza y se dirigía hacia la puerta cuando Héctor Fuentes la alcanzó. «Señora Valdivia», la llamó con voz suave. Ella se detuvo y se giró para enfrentarlo. «Quiero agradecerle», continuó Héctor. «Sé que no fue fácil guardar este secreto durante tantos años y mucho menos revelarlo de esta manera». Carmen lo miró con expresión cansada. «No hay nada que agradecer, señor Fuentes. Solo hice lo que debía hacer». Héctor negó con la cabeza. «No, hizo mucho más que eso. Tuvo el coraje de enfrentar a un hombre poderoso, sabiendo que podría costarle su trabajo, su reputación, quizás más. Eso no es algo pequeño». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Durante 25 años me he sentido como una cobarde», confesó. «Viendo a mi esposo sufrir, viendo cómo su salud se deterioraba por el estrés y la vergüenza de ser acusado falsamente, y yo tenía la prueba de su inocencia, pero no podía mostrarla. Prometí a don Augusto que no diría nada mientras él viviera, y mantuve esa promesa, pero el costo fue muy alto». Héctor colocó una mano gentil en el hombro de Carmen. Su esposo sabía la verdad, eso es lo que importa. Y ahora el mundo también la sabrá. Carmen asintió lentamente. «Hay algo que necesito decirle, señor Fuentes. El documento que mostré hoy no es el único que tengo». Héctor levantó las cejas con sorpresa. «¿Qué quiere decir?». Carmen bajó la voz, mirando hacia Roberto, que seguía sentado en el salón de juntas. Don Augusto era un hombre meticuloso. Cuando descubrió el fraude de su hijo, documentó todo. Copias de los reportes falsos, análisis forenses de las firmas falsificadas, testimonios escritos de empleados que presenciaron irregularidades. Me dio todo eso junto con la carta, con instrucciones de entregarlo a las autoridades si alguna vez Roberto repetía ese comportamiento. El rostro de Héctor se puso pálido. «Está diciendo que hay más evidencia». Carmen asintió. «Mucho más. Y no solo del fraude original. Durante estos 15 años trabajando aquí, he sido invisible para ustedes, pero he visto y escuchado muchas cosas. Cosas que me hicieron preguntarme si Roberto había aprendido algo de sus errores o simplemente se había vuelto más astuto para ocultar sus malas prácticas». Héctor la miró con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Qué ha visto exactamente?». Carmen dudó por un momento antes de responder. «He visto sobornos disfrazados de bonificaciones. He escuchado conversaciones sobre contratos amañados. He encontrado documentos en la basura que sugerían evasión fiscal. Nunca tuve suficiente contexto para entender completamente lo que significaban,
pero los guardé. Todos ellos. Dios mío, murmuró Héctor, tiene que entregarlos, señora Valdivia. Si lo que dice es cierto, esto va mucho más allá del fraude de hace 25 años. Carmen lo miró directamente a los ojos. Por eso estoy hablando con usted, señor Fuentes. Don Augusto confiaba en usted. Me dijo una vez que usted era uno de los pocos hombres honestos en esta industria. Necesito saber si puedo confiar en que hará lo correcto con esta información, sin importar las consecuencias para la empresa. Héctor respiró profundamente, el peso de la responsabilidad evidente en su rostro. Tiene mi palabra, señora Valdivia. Haré lo que sea necesario para llegar al fondo de esto, aunque signifique desmantelar todo lo que Roberto ha construido. En ese momento, Roberto apareció en la puerta del salón. Su apariencia había cambiado dramáticamente en las últimas horas. El hombre arrogante y seguro de sí mismo había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido una década. Sus ojos estaban enrojecidos y su traje, antes impecable, estaba arrugado. «Necesito hablar con ella», dijo señalando a Carmen con voz quebrada. Héctor se interpuso entre ellos. «No creo que sea buena idea, Roberto. Necesitas tiempo para procesar todo esto y necesitas hablar con tus abogados». Roberto lo apartó suavemente. «Por favor, Héctor, solo 5 minutos». Héctor miró a Carmen, quien asintió lentamente. «Estaré aquí afuera», dijo Héctor antes de alejarse, aunque permaneció lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Roberto y Carmen se quedaron mirando en silencio por un momento. Finalmente Roberto habló con voz apenas audible. «¿Por qué hoy? ¿Por qué después de tanto tiempo decidiste destruirme hoy?» Carmen lo miró sin rencor, pero sin compasión tampoco. «No vine aquí para destruirlo, señor Sandoval. Vine a hacer mi trabajo, como he hecho durante 15 años. Usted fue quien decidió humillarme frente a todos, tratarme como si fuera menos que nada. Y en ese momento me di cuenta de que nada había cambiado, que seguía siendo el mismo joven arrogante que arruinó la vida de mi esposo hace 25 años, solo que ahora con más dinero y más poder para lastimar a más personas». Roberto cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando. «Mi padre», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Carmen esperó pacientemente a que continuara. «Mi padre me amaba a pesar de todo». Finalmente, logró decir Roberto. «Me dio una segunda oportunidad que no merecía. Pagó por mis errores, protegió mi futuro, y yo lo desperdicié. Me convertí exactamente en lo que él temía». Carmen sintió una pequeña punzada de compasión, pero se mantuvo firme. Su padre lo amaba, sí, pero ese amor no significaba que debía permitirle continuar lastimando a otros. «Don Augusto murió con el corazón roto, señor Sandoval, no solo por lo que usted hizo, sino por no haber tenido el valor de enfrentarlo abiertamente, de exigirle que cambiara». Roberto levantó la vista, sus ojos suplicantes. «¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo arreglar esto?» Carmen negó con la cabeza tristemente. «No sé si puede arreglarlo, señor Sandoval, pero puede empezar diciendo la verdad, toda la verdad, no solo sobre el fraude de hace 25 años, sino sobre todo lo que ha hecho desde entonces. Puede dejar de culpar a otros por sus errores y finalmente aceptar la responsabilidad». Roberto asintió lentamente, como si el peso de esas palabras estuviera hundiéndolo más en su derrota. «Si hago eso, lo perderé todo». «Lo sé», respondió Carmen, «pero quizás, solo quizás recuperará algo más importante, su dignidad, su humanidad. Las cosas que su padre valoraba más que todo el dinero del mundo». 3 días después de la revelación en el salón de juntas, las oficinas corporativas de Sandoval estaban sumidas en un caos controlado. Equipos de abogados entraban y salían constantemente.
Auditores externos habían sido contratados para revisar décadas de registros financieros, y los medios de comunicación acampaban frente al edificio como buitres, esperando su presa. Carmen había sido puesta en licencia administrativa con paga completa, no como castigo sino como medida de protección mientras se desarrollaba la investigación. Desde su modesto apartamento en las afueras de la ciudad, observaba las noticias con una mezcla de satisfacción y preocupación. El escándalo había explotado más rápido de lo que nadie hubiera anticipado. Los reporteros habían conseguido filtraciones sobre el fraude original y ahora especulaban sobre qué más podrían descubrir las investigaciones. El precio de las acciones de la empresa había caído dramáticamente en los últimos días y varios accionistas minoritarios ya estaban preparando demandas. Carmen apagó el televisor y caminó hacia su pequeña cocina, donde preparó una taza de té. Su apartamento era simple pero acogedor, lleno de fotografías de su esposo Ernesto y recuerdos de tiempos más felices. Tomó una de las fotos, mostrando a Ernesto en su escritorio, sonriendo a la cámara con orgullo. «Lo hice, amor», susurró a la imagen. «Finalmente lo hice». El timbre de su puerta la sobresaltó. No esperaba visitas. Al mirar por la mirilla, vio a una mujer joven con un maletín profesional. Carmen abrió la puerta con cautela. «Señora Valdivia». La mujer se presentó con una sonrisa cálida. «Soy Andrea Morales, abogada de derechos laborales. He estado siguiendo su caso en las noticias». Carmen frunció el ceño. «No necesito un abogado. No he hecho nada ilegal». Andrea negó con la cabeza. «No estoy aquí para defenderla de cargos, señora Valdivia. Estoy aquí porque creo que usted tiene derecho a una compensación por todo lo que ha sufrido. Su esposo fue despedido injustamente. Usted fue forzada a guardar silencio durante años y ahora está siendo objeto de escrutinio público. Eso merece justicia». Carmen la invitó a pasar y pronto estaban sentadas en la pequeña sala discutiendo las posibles acciones legales. Andrea explicaba que no solo podían demandar por despido injustificado retroactivo para Ernesto, sino también por angustia emocional, salarios perdidos y daño a la reputación. Las cifras que mencionaba eran astronómicas, suficientes para cambiar completamente la vida de Carmen. «Pero no se trata del dinero», insistió Carmen. «Se trata de que la verdad salga a la luz». Andrea sonrió con comprensión. «Lo sé, señora Valdivia, pero la verdad y la justicia no son mutuamente excluyentes. Usted merece ambas». Mientras tanto, en una oficina del centro de la ciudad, Roberto Sandoval se reunía con su propio equipo legal. Los abogados le presentaban opciones, ninguna de ellas favorable. «Podemos intentar un acuerdo», sugería uno, «pagar a la señora Valdivia y a otros afectados a cambio de su silencio». Roberto negó con la cabeza, recordando las palabras de Carmen sobre recuperar su dignidad. «No», dijo con voz firme que sorprendió a sus abogados. «No más encubrimientos, no más sobornos disfrazados de acuerdos». Los abogados intercambiaron miradas preocupadas. «Roberto, debes entender las implicaciones. Si admites culpabilidad, abres la puerta a demandas masivas, posibles cargos criminales, la destrucción completa de tu patrimonio y reputación». «Lo entiendo», respondió Roberto mirando por la ventana hacia la ciudad que una vez sintió que le pertenecía. «Pero seguir mintiendo solo hará que todo sea peor. Mi padre pasó el resto de su vida atormentado por protegerme de las consecuencias de mis actos. No voy a deshonrar su memoria continuando por ese camino». Uno de los abogados, el más experimentado del grupo, se inclinó hacia adelante. «Roberto, admiro tu deseo de hacer lo correcto, pero necesitas pensar en tu familia, en tus empleados. Si la empresa colapsa, cientos de personas perderán sus trabajos. Esa carga también estará sobre tus hombros». Roberto cerró los ojos.
el peso de esa responsabilidad asentándose sobre él como una montaña. Esa noche, Roberto condujo hasta un cementerio en las afueras de la ciudad. La tumba de su padre estaba en una sección tranquila, bajo un viejo roble. Se arrodilló frente a la lápida, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Papá», comenzó a hablar en voz baja, «lamento tanto haberte decepcionado. Lamento no haber sido el hombre que querías que fuera». Pasó horas ahí, hablando con la tumba, confesando no solo el fraude original, sino todas las pequeñas corrupciones y compromisos éticos que había cometido a lo largo de los años. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo que no había experimentado en décadas, un atisbo de paz interior. Al día siguiente, Roberto convocó una conferencia de prensa que tomaría por sorpresa a todos. Los medios llenaron el salón, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia el podio donde Roberto estaba de pie, visiblemente nervioso, pero decidido. «He convocado esta conferencia», comenzó con voz temblorosa, «para hacer una declaración sin preguntas posteriores. Quiero confirmar que las acusaciones hechas contra mí por la señora Carmen Valdivia son completamente ciertas. Hace 25 años, cometí fraude financiero y culpé a empleados inocentes para salvarme. Mi padre, que en paz descanse, encubrió mis crímenes por amor paternal, pero eso no los hace menos reales o menos imperdonables». El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un rugido de preguntas gritadas. Roberto levantó la mano pidiendo silencio. Además, continuó, «He autorizado una auditoría completa e independiente de todas las operaciones de mi empresa durante los últimos 25 años. Si se encuentran otras irregularidades, y sospecho que se encontrarán, cooperaré plenamente con las autoridades. También he instruido a mis abogados a trabajar con los representantes de Carmen Valdivia y de mi difunto contador Ernesto Valdivia para llegar a una compensación justa por el daño que les causé». Las cámaras destellaban incesantemente mientras los reporteros intentaban procesar esta admisión sin precedentes. Finalmente, Roberto tomó un último aliento profundo antes de continuar. «Sé que mis palabras no pueden deshacer el daño que he causado. Sé que probablemente perderé todo lo que he construido y, francamente, lo merezco. Pero espero que este sea el primer paso hacia algún tipo de redención. No por mí, sino por la memoria de mi padre, quien merecía un hijo mejor, y por todas las personas cuyas vidas arruiné con mi arrogancia y cobardía». Con esas palabras, Roberto abandonó el podio ignorando las preguntas gritadas que lo perseguían. Carmen vio la conferencia de prensa desde su apartamento, Andrea Morales sentada junto a ella. Cuando Roberto terminó su declaración, Carmen sintió algo inesperado, no triunfo, sino una profunda tristeza por el desperdicio de tanto potencial humano. «¿Cree que es genuino?», preguntó Andrea. Carmen asintió lentamente. «Creo que finalmente está empezando a entender lo que su padre intentó enseñarle hace tanto tiempo, que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero o poder, sino en integridad y coraje para enfrentar las consecuencias de sus acciones». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La confesión pública de Roberto había abierto las compuertas, y ahora docenas de exempleados salían a la luz con sus propias historias de maltrato y prácticas laborales cuestionables. Los auditores externos descubrieron exactamente lo que Roberto había temido: un patrón de décadas de pequeños fraudes, evasión fiscal y manipulación de contratos. Cada nuevo descubrimiento agregaba otra capa de escándalo a una situación ya explosiva. Carmen se encontraba en el centro de todo, consultada constantemente por investigadores, periodistas y abogados. Una mañana particularmente fría de noviembre, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Mariana Cortés, la joven ejecutiva que había estado presente el día de la revelación.
Señora Valdivia, necesito hablar con usted en persona. Es importante. Accedieron a encontrarse en una cafetería discreta lejos del bullicio del centro. Cuando Carmen llegó, encontró a Mariana esperándola con 2 tazas de café ya preparadas. Se veía cansada, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. «Gracias por venir», dijo Mariana mientras Carmen se sentaba. «Sé que probablemente es la última persona con quien quiere hablar alguien de la empresa». Carmen tomó un sorbo de su café. «Usted no me ha hecho nada, señorita Cortés. ¿Por qué estaría molesta con usted?» Mariana jugaba nerviosamente con su taza. «Porque trabajé para Roberto durante 5 años. Porque vi cosas que no debería haber ignorado. Escuché conversaciones que debería haber reportado. Porque en cierto modo, yo también soy cómplice de todo esto». Carmen estudió el rostro de la joven, viendo su genuino remordimiento. «La complicidad viene en muchas formas, señorita Cortés. Estar asustada de perder su trabajo no la hace mala persona, la hace humana». Mariana levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. «Pero usted tuvo el coraje de hablar a pesar de todo lo que podría perder. Yo no tuve ese coraje». Hubo un silencio mientras ambas mujeres procesaban sus pensamientos. Finalmente, Mariana continuó. «Vine a decirle algo que creo que debe saber. Hay un grupo de ejecutivos, liderados por Javier Mendoza, que están planeando reestructurar la empresa. Quieren forzar a Roberto a renunciar y nombrarse a sí mismos en posiciones de poder». Carmen frunció el ceño. «Eso no me sorprende. Es lo que suele pasar en estas situaciones». Mariana se inclinó hacia adelante. «Pero ese no es el problema. El problema es que planean usar la crisis como excusa para despedir a cientos de empleados de niveles bajos, gente como usted que ha trabajado fielmente durante años. Dicen que es necesario para salvar la empresa, pero la verdad es que solo quieren eliminar testigos potenciales y reducir costos para maximizar sus propias ganancias». La indignación se encendió en el pecho de Carmen. «Después de todo esto, todavía están pensando en cómo aprovecharse de la situación». Mariana asintió amargamente. «Por eso vine a usted. Tiene influencia ahora, señora Valdivia. Los medios la escuchan, los investigadores confían en usted. Pensé que debería saber qué está pasando tras bambalinas». Carmen la miró con renovado respeto. «Arriesga mucho al contarme esto». Mariana se encogió de hombros. «Aprendí algo viéndola a usted, señora Valdivia, que el silencio ante la injusticia nos hace tan culpables como los perpetradores. Ya no puedo ser parte de eso». Esa misma tarde, Carmen llamó a Andrea Morales y le contó lo que había descubierto. La abogada escuchó con creciente preocupación. «Esto podría ser considerado represalia ilegal», dijo Andrea. «Si podemos probar que están despidiendo a empleados para silenciarlos o eliminar testigos, eso abre un caso completamente nuevo. Necesitamos evidencia sólida». Carmen pensó por un momento. «Conozco a muchas de las empleadas de limpieza y personal de mantenimiento. Ellas escuchan todo, ven todo. Si alguien puede conseguir evidencia de estas reuniones, son ellas». Andrea sonrió. «Señora Valdivia, acaba de darme una idea brillante». Durante los siguientes días, Carmen discretamente contactó a sus antiguas compañeras de trabajo. Les explicó la situación y les pidió ayuda. Una por una, las mujeres que durante años habían sido invisibles para los ejecutivos comenzaron a prestar más atención a las conversaciones que escuchaban mientras limpiaban oficinas después de horas. Rosa, una mujer de 60 años que había trabajado en el edificio incluso más tiempo que Carmen, fue quien consiguió el golpe maestro. Mientras limpiaba la oficina de Javier Mendoza una noche, encontró documentos en su escritorio detallando el plan exacto de despidos masivos, junto con notas manuscritas que dejaban claro que las razones oficiales serían falsas.
Rosa fotografió todo con su teléfono y se lo envió a Carmen, quien inmediatamente lo compartió con Andrea. La abogada revisó los documentos con ojos de experta. «Esto es oro», declaró Andrea. «No solo prueba la intención de despidos masivos injustificados, sino que también muestra premeditación para encubrir las verdaderas razones. Podemos usar esto para conseguir una orden judicial que detenga los despidos y proteja a los empleados». Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Estos hombres no aprendieron nada. Siguen pensando que las reglas no aplican a ellos, que pueden manipular el sistema a su favor. Andrea comenzó a redactar documentos legales urgentes esa misma noche. Mientras tanto, Carmen decidió que era momento de tener otra conversación difícil. Llamó a Roberto, cuyo número personal había obtenido a través de Héctor Fuentes. Roberto contestó después de varios tonos. Su voz sonaba cansada y derrotada. «Señora Valdivia», dijo con sorpresa evidente. «No esperaba saber de usted directamente». Carmen fue directa al punto. «Señor Sandoval, necesita saber que sus antiguos ejecutivos están planeando traicionarlo de la misma manera que usted traicionó a otros». Le explicó sobre el plan de Javier Mendoza y los despidos masivos. Roberto escuchó en silencio y cuando Carmen terminó, soltó una risa amarga. «Supongo que esto es karma, ¿verdad? Cosecho lo que sembré». Carmen sintió una punzada de compasión a pesar de todo. «El karma existe, señor Sandoval, pero eso no significa que debamos permitir que continúe el ciclo de traición y abuso. Su padre construyó esa empresa para ayudar a las personas, para crear empleos y oportunidades. Esos ejecutivos están a punto de destruir ese legado por completo». Roberto guardó silencio por un largo momento. «¿Qué sugiere que haga? Todavía soy el presidente, al menos sobre el papel, pero mi autoridad está comprometida. Nadie me respeta ni me escucha». Carmen había estado pensando en esto. «Tiene una última oportunidad de hacer algo correcto, señor Sandoval. Una última oportunidad de honrar la memoria de su padre y proteger a las personas que dependen de esta empresa para sobrevivir. Pero requerirá más coraje del que ha mostrado en toda su vida». «Dígame», respondió Roberto, su voz ganando un matiz de determinación que no había tenido en semanas. «Estoy escuchando». Carmen procedió a explicarle su plan, uno que no solo protegería a los empleados, sino que también podría posiblemente ofrecer alguna forma de redención real para Roberto. Mientras hablaba, podía sentir que algo estaba cambiando, no solo en esta situación específica, sino en algo mucho más fundamental. 2 días después, la Junta Directiva de Industrias Sandoval se reunió en una sesión de emergencia. Javier Mendoza había convocado la reunión con el pretexto de discutir medidas urgentes para salvar la empresa de la bancarrota inminente. Los ejecutivos tomaron sus lugares alrededor de la mesa de caoba, sus expresiones mostrando una mezcla de preocupación fingida y ambición apenas contenida. Roberto llegó último, su apariencia más humilde que nunca, vestido con un traje sencillo en lugar de sus habituales prendas de diseñador. Los ejecutivos intercambiaron miradas satisfechas, interpretando su apariencia como señal de derrota total. Javier Mendoza se levantó para hablar, su voz resonando con autoridad ensayada. «Colegas», comenzó, «nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Las revelaciones recientes han destruido la confianza de nuestros inversores y clientes. El precio de nuestras acciones está en caída libre. Si no actuamos con decisión inmediata, la empresa que Augusto Sandoval construyó durante 50 años desaparecerá en cuestión de meses». Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras calaran. «Por eso he preparado un plan de reestructuración integral que, aunque doloroso, salvará la compañía y protegerá los intereses de los accionistas».
Roberto escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo. Javier continuó, distribuyendo copias de su propuesta a cada miembro presente. Como pueden ver en estos documentos, propongo una reducción de personal del 40%. Esto incluye principalmente a empleados de niveles inferiores, cuyas funciones pueden ser automatizadas o externalizadas. También propongo la renuncia inmediata de Roberto Sandoval como presidente y director ejecutivo, con una indemnización mínima dadas las circunstancias. Patricia Ruiz, quien secretamente había estado trabajando con Javier, intervino con voz grave. Es una medida necesaria, aunque lamentable. La empresa no puede recuperar su reputación con Roberto al frente. Varios otros ejecutivos asintieron en acuerdo, sus rostros mostrando poca compasión genuina. Héctor Fuentes, sin embargo, permanecía callado, estudiando cuidadosamente el documento frente a él. Finalmente levantó la vista. Javier, esta propuesta despide a empleados que llevan décadas con la empresa, gente que no tuvo nada que ver con los fraudes de Roberto. ¿Por qué son ellos quienes pagan el precio más alto mientras nosotros mantenemos nuestras posiciones y salarios? Javier lo miró con frialdad apenas contenida. Héctor, entiendo tu sentimentalismo, pero esto es negocios. Esos empleados son prescindibles, nosotros no. Tenemos la experiencia y conexiones necesarias para reconstruir la empresa. Roberto finalmente habló, su voz tranquila pero clara. Interesante elección de palabras, Javier. Prescindible. La misma palabra que yo usé durante años para describir a personas como Carmen Valdivia. Personas cuyo trabajo sucio me permitía mantener mis manos limpias mientras disfrutaba de los beneficios de su labor. Se levantó lentamente, sacando un sobre de su maletín. He tenido mucho tiempo para reflexionar últimamente sobre qué significa realmente ser prescindible y llegué a una conclusión fascinante. Son las personas en posiciones de poder, como nosotros, quienes somos más fácilmente reemplazables. Los trabajadores honestos que realmente mantienen funcionando una empresa son irreemplazables. Javier rió con desdén. Roberto, entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero este no es momento para filosofía barata. Necesitamos acciones concretas. Roberto sonrió sin humor. Tienes razón. Necesitamos acciones concretas, por eso he tomado algunas. Colocó el sobre la mesa y lo deslizó hacia Javier. Adelante, ábrelo. Javier, desconcertado pero curioso, abrió el sobre. Su rostro palideció dramáticamente mientras leía el contenido. Son fotografías y documentos, explicó Roberto con voz firme. Prueba de tu plan para despedir masivamente a empleados, no por necesidad económica, sino para eliminar testigos potenciales de prácticas cuestionables. También incluye evidencia de tus propias irregularidades financieras durante los últimos 3 años. El silencio en la sala era absoluto. Javier intentó hablar, pero no encontraba palabras. Roberto continuó, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Durante semanas me he odiado a mí mismo por lo que hice hace 25 años y por todo lo que hice después. Pero ustedes, mirándolos uno por uno, me han enseñado algo valioso. Que la corrupción no comienza con un gran crimen, sino con 1000 pequeños compromisos, 1000 pequeñas justificaciones de por qué las reglas no aplican a nosotros. Yo caí en esa trampa, y ustedes han caído en la misma. Patricia Ruiz se levantó indignada. Esto es un ataque sin fundamento, no tienes derecho. Roberto la interrumpió. Tengo todos los derechos. Todavía soy el presidente de esta empresa y el accionista mayoritario. Y he tomado una decisión. Sacó más documentos de su maletín. He firmado un acuerdo con un grupo de inversores éticos que están dispuestos a inyectar capital en la empresa bajo ciertas condiciones. Primera condición: protección laboral completa para todos los empleados de niveles bajos y medios. Segunda condición:
Auditoría completa e independiente de todos los ejecutivos senior, incluyéndome a mí. Tercera condición. Reestructuración de la junta directiva con representación de empleados. Javier finalmente encontró su voz. Estás loco. Los accionistas nunca aceptarán esto. Roberto sonrió tristemente. Ya lo aceptaron. Pasé las últimas 2 semanas contactando personalmente a cada accionista significativo. Les mostré las pruebas de tu plan, Javier, y las irregularidades que encontramos en las auditorías. Les di una opción: apoyar esta reestructuración ética o ver cómo la empresa colapsa completamente bajo el peso de escándalos adicionales. El 80% votó a favor de mi propuesta. Héctor Fuentes, quien había permanecido callado, finalmente habló. Roberto, me consultaste sobre esto hace una semana. Te apoyé entonces y te apoyo ahora. Es hora de que esta empresa vuelva a los valores que Augusto Sandoval defendía. Javier golpeó la mesa con furia. Esto es una traición. Roberto asintió calmadamente. Sí, lo es. Exactamente el tipo de traición que tú planeabas contra mí y contra cientos de empleados inocentes. La diferencia es que mi traición busca proteger a los vulnerables, no explotar. Javier, Patricia y varios otros ejecutivos se levantaron para irse, pero Roberto levantó la mano. Una cosa más. Como parte del acuerdo con los inversores, he establecido un fondo de compensación para todos los empleados que fueron perjudicados por mis acciones o las de esta junta durante los últimos 25 años. Esto incluye indemnizaciones retroactivas, pensiones mejoradas y acceso a servicios de salud mental gratuitos. Patricia lo miró con incredulidad. ¿De dónde saldrá ese dinero? Roberto respiró profundo antes de responder. De mi patrimonio personal, estoy liquidando mis activos, vendiendo mis propiedades, entregando todo lo que mi padre me dejó para compensar el daño que causé. Cuando termine, no tendré nada excepto lo necesario para vivir modestamente. Es lo menos que puedo hacer. La noticia de lo que Roberto había hecho se extendió por el edificio corporativo como un incendio. Los empleados de niveles bajos, aquellos que habían pasado años siendo invisibles para la gerencia, apenas podían creer lo que escuchaban. En la sala de descanso del personal de limpieza, un grupo de mujeres se reunió alrededor de un pequeño televisor, donde los noticieros reportaban el desarrollo. Rosa, la mujer que había fotografiado los documentos comprometedores, se secaba las lágrimas de sus ojos. Nunca pensé que viviría para ver algo así, dijo con voz quebrada. Un hombre rico renunciando a todo para hacer lo correcto. Carmen recibió la noticia en su apartamento a través de una llamada de Andrea Morales. La abogada estaba eufórica. Lo hizo, señora Valdivia. Realmente lo hizo. No solo protegió los empleos, estableció un precedente que podría cambiar cómo operan empresas similares en todo el país. Carmen sintió una mezcla de emociones complejas. Parte de ella sentía satisfacción de que finalmente se estuviera haciendo justicia. Otra parte sentía una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en el camino, las vidas arruinadas, los años desperdiciados, el potencial nunca realizado. «Quiero verlo», dijo Carmen súbitamente. «Necesito hablar con él una última vez». Acordaron encontrarse en el mismo cementerio donde Roberto había visitado la tumba de su padre. Carmen llegó temprano y esperó bajo el viejo roble, sus pensamientos vagando hacia su difunto esposo Ernesto. «Amor mío», susurró a la brisa fría de diciembre, «ojalá estuvieras aquí para ver esto». Finalmente se hizo justicia, no de la manera que esperábamos, pero justicia al fin. Roberto llegó poco después, caminando lentamente por el sendero de grava. Su apariencia había cambiado aún más desde la última vez que Carmen lo había visto. Parecía haber envejecido años en semanas.
pero había algo diferente en sus ojos. Ya no mostraban la arrogancia vacía del millonario, que creía que el mundo le debía reverencia. En su lugar había una humildad genuina, dolorosa pero real. «Gracias por venir», dijo Roberto mientras se acercaba. «Sé que no tengo derecho a pedirle más de su tiempo». Carmen lo estudió en silencio por un momento. «Hizo algo extraordinario en esa junta, señor Sandoval. Algo que muy pocas personas en su posición tendrían el coraje de hacer». Roberto negó con la cabeza. «No fue coraje, señora Valdivia. Fue desesperación. Desesperación por encontrar alguna manera de vivir conmigo mismo, de mirar al espejo sin sentir asco absoluto». Carmen señaló hacia la tumba de Augusto Sandoval. Su padre estaría orgulloso. Roberto soltó una risa amarga. «No lo sé. Quizás, o quizás estaría decepcionado de que me tomara tanto tiempo, tanto daño antes de hacer lo correcto». Caminaron en silencio hacia la tumba. Carmen colocó una mano suave sobre la lápida fría. «Don Augusto fue un buen hombre», dijo con voz suave. «Me trató con respeto incluso cuando me despidió. Me aseguró que cuidaría de mí y lo hizo. El problema fue que su amor por usted lo cegó ante las consecuencias de protegerlo de sus propios errores». Roberto se arrodilló frente a la tumba, sus ojos llenándose de lágrimas. «Le fallé de todas las formas posibles. Tomó el privilegio que me dio y lo convertí en arma para lastimar a otros. Y cuando finalmente me enfrentó con mi propia maldad, lo primero que hice fue buscar maneras de ocultarla otra vez en lugar de corregirla». Carmen se sentó en un banco cercano, sus huesos cansados protestando por el frío. «¿Sabe algo, señor Sandoval? Durante 25 años lo odié. Odié cómo destruyó la vida de mi esposo. Odié cómo su padre me pidió silencio. Odié cada día que tuve que limpiar sus oficinas, ser invisible para usted mientras usted disfrutaba de una vida construida sobre mentiras. Pero ahora, viéndolo aquí, viendo lo que está haciendo, ya no siento odio, solo tristeza por todo el tiempo perdido, todas las vidas dañadas que no pueden repararse sin importar cuánto dinero ofrezca en compensación». Roberto asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Después de un largo silencio, Roberto finalmente encontró su voz. «¿Qué hará ahora, señora Valdivia?» Carmen sonrió levemente. «Andrea dice que la compensación que usted está ofreciendo me permitirá vivir cómodamente el resto de mis días. Creo que viajaré, algo que Ernesto y yo siempre quisimos hacer, pero nunca pudimos permitirnos. Visitaré los lugares que él soñaba con conocer. Será mi forma de honrar su memoria». Roberto la miró con algo parecido a envidia. «Suena como un buen plan. Me alegro de que al menos pueda encontrar algo de paz». «¿Y usted?», preguntó Carmen. «¿Qué hará cuando haya entregado todo?». Roberto se encogió de hombros. «Honestamente, no lo sé. Nunca he tenido que trabajar realmente en mi vida. Todo me fue dado. Ahora tendré que aprender a vivir como viven la mayoría de las personas, ganando cada peso con esfuerzo honesto. La idea me aterroriza y me emociona al mismo tiempo». Carmen lo observó con curiosidad. «Sabe, hay una cierta libertad de no tener nada que perder. Descubrirá una vida que nunca supo que existía». Roberto asintió pensativamente. «Héctor Fuentes me ofreció un trabajo en la empresa después de que la reestructuración esté completa. No como ejecutivo, obviamente, como consultor junior ganando un salario básico. Dice que todavía puedo contribuir algo útil si estoy dispuesto a aprender humildad genuina». «¿Aceptará?», preguntó Carmen. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que sí. Creo que le debo a mi padre intentar hacer algo bueno con lo que aprendí, incluso si ese conocimiento vino a través de fracasos terribles. Además, trabajar codo a codo con personas a quienes antes consideraba debajo de mí.
Quizás esa sea exactamente la educación que necesito. Carmen se puso de pie, preparándose para irse. Señor Sandoval, hay algo más que necesita saber. El documento que mostré ese día en el salón de juntas, la carta de su padre, no era el original, era una copia. Tengo el original guardado en un lugar seguro. Roberto la miró confundido. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque, respondió Carmen, su padre incluyó una segunda carta, una que debía entregarse solo si usted mostraba genuino arrepentimiento y tomaba pasos reales hacia la redención. Me pidió que esperara hasta estar absolutamente segura de que el cambio era real, no solo una actuación para salvar su reputación. Del bolsillo de su abrigo, Carmen sacó un sobre amarillento con el tiempo. Roberto lo tomó con manos temblorosas. —¿Es de él? —preguntó con voz quebrada. Carmen asintió. —Léala cuando esté solo. Sus palabras son solo para usted. Con esas palabras, Carmen se alejó por el sendero del cementerio, dejando a Roberto arrodillado junto a la tumba de su padre, sosteniendo la última comunicación de un hombre que lo había amado lo suficiente para darle una oportunidad final de redención. Roberto esperó hasta que Carmen desapareció de vista antes de abrir el sobre. Con dedos temblorosos, extrajo las páginas escritas con la familiar letra de su padre. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que leyera la primera línea. Mi querido hijo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el coraje que siempre supe que tenías dentro. Significa que Carmen vio en ti al hombre que siempre creí que podría ser. Roberto continuó leyendo, cada palabra de su padre penetrando las defensas que había construido alrededor de su corazón durante décadas. La carta de Augusto Sandoval tenía 6 páginas, cada una llena de la letra cuidadosa de un hombre que sabía que estas serían sus últimas palabras para su hijo. Roberto, escribía su padre, cometí el mayor error de mi vida cuando decidí protegerte de las consecuencias de tus acciones. Lo hice por amor, pero fue un amor mal dirigido. Al salvarte de la vergüenza y el castigo, te robé la oportunidad de crecer, de aprender, de convertirte en el hombre que tenías el potencial de ser. Cada línea que Roberto leía era como una lanza atravesando su pecho, pero continuó leyendo porque sabía que necesitaba escuchar estas palabras, aunque llegaran desde más allá de la tumba. Pasé mis últimos años, continuaba la carta, observándote convertirte exactamente en lo que más temía. Veía cómo trataba a las personas, cómo considerabas que tu riqueza te daba derecho a pisotear la dignidad de otros. Quise intervenir 1000 veces, pero siempre encontraba excusas. Decía que eras adulto, que tenías que encontrar tu propio camino, pero la verdad era más dolorosa. Temía que si te enfrentaba, te perdería por completo. Así que elegí mi comodidad sobre tu crecimiento moral, y ese fue mi segundo gran error. Roberto sollozaba abiertamente ahora, sin preocuparse por quién pudiera verlo. Las palabras de su padre eran brutalmente honestas, pero también estaban llenas de un amor profundo y complicado. Si estás leyendo esto, hijo, es porque Carmen ha visto algo en ti que vale la pena salvar. Ella es una mujer extraordinaria, Roberto. Cuando descubrí el fraude y supe que tendría que despedir a personas inocentes para protegerte, pensé que me odiaría por siempre. Pero cuando le expliqué mi dilema, cuando le mostré mis propias lágrimas de vergüenza y confusión, ella mostró una compasión que no merecía. Aceptó mi acuerdo no por el dinero que le ofrecí, sino porque vio a un padre roto tratando desesperadamente de salvar a su hijo. Roberto recordó ese día en el salón de juntas, cuando Carmen había revelado todo. Ahora entendía la tristeza en sus ojos, el peso de un secreto que había cargado no solo por ella, sino por amor a un hombre que la había despedido. La carta continuaba. Le di a Carmen esa segunda carta con instrucciones específicas. Debía entregártela solo si veía en ti
un arrepentimiento genuino, no palabras vacías, sino acciones reales de sacrificio y humildad. Si la estás leyendo, significa que has hecho algo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Has puesto las necesidades de otros por encima de tu propio orgullo y comodidad. Roberto pensó en las últimas semanas, en la decisión de liquidar su patrimonio, en enfrentar a los ejecutivos corruptos, en establecer el fondo de compensación. Había sido la cosa más difícil que jamás había hecho, pero también la única que lo había hecho sentirse verdaderamente vivo en décadas. Ahora, hijo mío, escribía Augusto, quiero que entiendas algo fundamental. La redención no es un destino al que llegas, sino un camino que recorres cada día por el resto de tu vida. Habrás momentos en que querrás volver a tus viejos hábitos, cuando la tentación de usar tu inteligencia para manipular situaciones a tu favor será abrumadora. Habrá días en que te preguntarás si todo este sacrificio vale la pena. En esos momentos, recuerda esto: el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que está dispuesto a renunciar por hacer lo correcto. Roberto cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran profundamente en su alma. Su padre había anticipado exactamente las dudas y tentaciones que ya había comenzado a sentir. La carta se volvía más personal en las últimas páginas. Lamento no haber sido el padre que necesitabas, Roberto. Fui exitoso construyendo una empresa, pero fracasé en construir tu carácter. Te di todo lo que el dinero podía comprar, pero no te di lo que más necesitabas: límites, consecuencias, la experiencia de fracasar y levantarte por ti mismo. Por eso, si estás leyendo esto, quiero que sepas que te perdono por todos tus errores. Pero más importante aún, espero que puedas perdonarme a mí por los míos. Juntos, aunque yo esté en el otro lado, podemos crear algo bueno de esta tragedia. Roberto tocó la lápida de su padre con reverencia. Te perdono, papá, susurró, y espero que algún día pueda perdonarme a mí mismo. La última página de la carta contenía instrucciones específicas. Roberto, si has llegado a este punto, hay algo más que necesitas saber. En el Banco Central, bajo mi nombre, hay una caja de seguridad. El número está al final de esta carta, junto con las instrucciones para acceder a ella. Dentro encontrarás documentos que detallan inversiones que hice en tu nombre a lo largo de los años. No son parte de la herencia oficial que recibiste. Son fondos que aparté específicamente para este momento, para cuando decidieras caminar el camino de la redención. No es mucho, pero es suficiente para asegurar que, después de que hayas compensado a quienes lastimaste, todavía tengas algo para comenzar una nueva vida con dignidad. Roberto leyó esas líneas con asombro. Incluso en su decisión de protegerlo, su padre había planeado para la posibilidad de su redención. Había creado un camino de regreso, una oportunidad de comenzar de nuevo sin estar completamente destruido. Era un último acto de amor paternal, complicado y problemático como todo lo demás, pero genuino en su intención. Usa ese dinero sabiamente, hijo, concluía la carta, no para recuperar tu antigua vida de lujo, sino para construir algo nuevo, quizás una pequeña consultoría donde puedas ayudar a empresas a evitar los errores que nosotros cometimos, quizás una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de fraude corporativo. O quizás simplemente una vida tranquila donde cada día trabajas honestamente, tratas a las personas con respeto y duermes en paz sabiendo que no lastimaste a nadie. La carta terminaba con palabras que Roberto sabía que llevaría en su corazón por el resto de su vida. Te amo, hijo. Siempre te amé, incluso cuando no aprobaba tus acciones. Mi mayor esperanza es que encuentres la paz que yo nunca pude encontrar después de tomar la decisión de encubrir tu fraude. Vive mejor de lo que yo viví. Sé mejor de lo que yo fui.
y recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir el camino correcto, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio que ese camino demanda. Tu padre, que te observa desde donde sea que los padres imperfectos van después de morir. Roberto dobló la carta cuidadosamente y la guardó cerca de su corazón. Se quedó junto a la tumba hasta que el sol comenzó a ponerse, hablando con su padre, llorando, riendo al recordar momentos mejores y finalmente encontrando algo parecido a la paz. 18 meses después, Carmen Valdivia caminaba por las calles de París, cumpliendo uno de los sueños que había compartido con su difunto esposo Ernesto. Llevaba en su bolso una pequeña fotografía de él, tomándola cada vez que visitaba un lugar nuevo, como si lo incluyera en el viaje que nunca pudieron hacer juntos. La compensación que Roberto había establecido le había permitido no solo viajar, sino también crear una fundación en memoria de Ernesto, dedicada a ayudar a empleados víctimas de fraude corporativo. Andrea Morales manejaba los aspectos legales de la fundación y docenas de trabajadores ya habían recibido asistencia legal gratuita y compensación por abusos laborales. Mientras Carmen disfrutaba de un café en un pequeño bistró parisino, su teléfono vibró con un mensaje de Rosa, su antigua compañera de limpieza. «Las cosas han cambiado tanto aquí», decía el mensaje adjuntando una foto. «El nuevo comité de empleados acaba de aprobar aumentos salariales para todo el personal de mantenimiento y limpieza. Nos tratan con respeto ahora, como si fuéramos seres humanos valiosos, en lugar de muebles invisibles». Carmen sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. La transformación de Industria Sandoval había sido lenta pero real. La nueva estructura corporativa, con representación de empleados en la junta directiva, había creado un ambiente completamente diferente. Héctor Fuentes, quien ahora servía como presidente interino, había implementado políticas radicales de transparencia y equidad. Los salarios ejecutivos habían sido reducidos dramáticamente, mientras que los salarios base habían aumentado. Programas de capacitación ofrecían oportunidades de avance a empleados de todos los niveles. Y quizás lo más significativo, la cultura de miedo y humillación había sido reemplazada por una de respeto mutuo y colaboración. No era perfecto, ninguna organización humana lo es, pero era infinitamente mejor que lo que había existido antes. Las ganancias inicialmente cayeron, como los escépticos habían predicho, pero luego se estabilizaron. Resultó que los empleados felices y respetados eran más productivos y leales. Carmen terminó su café y decidió visitar el Museo de Orsay, otro lugar que Ernesto había soñado con conocer. Mientras caminaba por las galerías llenas de obras maestras impresionistas, reflexionó sobre su propio viaje. La ira y el resentimiento que había cargado durante 25 años finalmente se habían disuelto, reemplazados por algo más complejo: comprensión de cómo los sistemas de poder corrompen incluso a las personas bien intencionadas, compasión por aquellos atrapados en ciclos de privilegio y arrogancia sin darse cuenta de que su humanidad estaba muriendo, y gratitud por haber tenido el coraje de finalmente hablar cuando importaba. No lamentaba nada de lo que había hecho, ni siquiera los años de silencio. Todo había sido parte del camino que la había traído a este momento de libertad y paz. 6 meses después de su regreso de Europa, Carmen organizó un evento especial en la sede de la fundación que había creado. Empleados actuales y antiguos de diversas empresas se reunieron para compartir sus historias y recibir reconocimiento por su labor. Rosa estaba allí, junto con otras compañeras de limpieza que habían encontrado el coraje para denunciar abusos en sus propios lugares de trabajo. Mariana Cortés, quien había renunciado a su puesto ejecutivo para convertirse en defensora de derechos laborales, también asistió. Y en la parte trasera de la sala,
Vestido con ropa sencilla y evitando deliberadamente llamar la atención, estaba Roberto Sandoval. Carmen lo vio entrar y después del evento se acercó a él. «Señor Sandoval», dijo con genuina sorpresa, «no esperaba verlo aquí». Roberto sonrió tímidamente. «Espero no estar interrumpiendo. Solo quería ver lo que había construido con la fundación. Es inspirador». Carmen lo estudió cuidadosamente. Había cambiado aún más desde la última vez que se vieron. Su ropa era de tienda departamental, no de diseñador. Sus manos mostraban señales de trabajo real, pero lo más notable era su expresión. Ya no había rastro de la arrogancia que una vez definió cada aspecto de su ser. «¿Cómo ha estado?», preguntó Carmen genuinamente curiosa. Roberto se encogió de hombros. «Trabajo como consultor junior en la empresa, como le mencioné. Gano un salario modesto. Vivo en un apartamento pequeño. Tomo el metro como todos los demás. Es extraño, pero también liberador. Por primera vez en mi vida, me estoy ganando mi sustento honestamente». Carmen asintió. «¿Y es feliz?». Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «No sé si feliz es la palabra correcta. Todavía cargo con mucha culpa por el daño que causé. Pero estoy en paz, lo cual es más de lo que he estado en décadas. Estoy construyendo algo real, algo que no se basa en mentiras o explotación. Eso significa más de lo que pensé que podría significar». Caminaron juntos hacia el pequeño jardín detrás del edificio de la fundación. «Es irónico», dijo Carmen mirando las flores que habían plantado. «Pasé 25 años limpiando sus oficinas, siendo invisible para usted, y ahora aquí estamos, hablando como iguales». Roberto sonrió tristemente. «Nunca fuimos desiguales, señora Valdivia. Yo simplemente estaba demasiado cegado por mi propia importancia ficticia para ver su humanidad, su valor, su dignidad. Esa ceguera casi destruyó mi alma». Carmen lo miró con algo parecido a la ternura. «¿Sabe qué es lo hermoso de todo esto, señor Sandoval? Que no es demasiado tarde, para ninguno de nosotros. Usted está construyendo una nueva vida basada en integridad. Yo estoy honrando la memoria de mi esposo ayudando a otros. De algo terrible, algo bueno está creciendo». Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo el sol de la tarde bañaba el jardín con luz dorada. Roberto finalmente habló. «Gracias, señora Valdivia, por no destruirme completamente cuando tuvo la oportunidad, por darme espacio para intentar redimirme». Carmen negó con la cabeza. «No me agradezca a mí, señor Sandoval. Agradezca a su padre, quien me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de ganárnosla. Y agradézcase a usted mismo por finalmente tener el coraje de tomar esa oportunidad». Mientras el sol se ponía, Roberto y Carmen se despidieron con un apretón de manos que contenía más significado que 1000 palabras. Carmen vio a Roberto alejarse, caminando hacia la estación del metro con la postura de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Sonrió para sí misma, sabiendo que esta era la verdadera victoria. No la humillación pública de un hombre arrogante, sino su transformación en alguien humilde y genuino. La justicia no siempre se trata de castigo, reflexionó. A veces se trata de redención, de segundas oportunidades, de permitir que incluso aquellos que han fallado terriblemente encuentren un camino de regreso a su humanidad. Esa noche, mientras preparaba té en su apartamento, Carmen miró la fotografía de Ernesto en la repisa. «Lo logramos, amor mío», susurró. No de la manera que esperábamos, pero la verdad salió a la luz y la justicia, en su forma más profunda, finalmente prevaleció.